Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy hablaremos sobre ética ecológica y con este episodio concluimos la primera temporada de este proyecto. Queremos cerrar con este tema porque cada día nos es más familiar y consideramos importante informar sobre las raíces del conflicto medioambiental y qué tipo de participación podemos ejercer ante esta problemática. A lo largo del año, protestas ecologistas denunciaron el problema de la contaminación y sus repercusiones, y estas manifestaciones han ocupado no solo los titulares de la prensa, sino también se encuentran en contenidos que podemos hallar en plataformas de entretenimiento, en un despliegue de documentales, series y películas que lo abordan. Por eso es de nuestro interés hablar en torno a la revisión de este problema desde una perspectiva filosófica y particularmente desde propuestas recientes de la ética ecológica. Queremos partir de una frase de Al Gore: encaramos una verdadera emergencia planetaria. La crisis del clima no es un asunto político, es un reto moral y espiritual para toda la humanidad. También partimos con algunas preguntas. ¿Tenemos algún tipo de deberes hacia la naturaleza? ¿Y en qué estarían fundamentados? Para este programa es importante iniciar con el esclarecimiento de algunos conceptos, como la ética, la cual se distingue de la moral en principio por no atenerse a una imagen de hombre determinada, aceptada como ideal por un grupo concreto. La ética, a diferencia de la moral, reflexiona las distintas morales y estudia sus fundamentos. El quehacer ético consiste en acoger el mundo moral en su especificidad y en dar reflexivamente razón de él, con objeto de que los hombres crezcan en saber acerca de sí mismos y, por lo tanto, de la realidad. Esto lo dice Adela Cortina, una filósofa que vamos a estar mencionando continuamente. Por otro lado, cuando hablamos de ética ambiental, nos referimos a la reflexión racional y práctica sobre los problemas derivados de la relación del hombre con la naturaleza, que también es importante distinguirla de bioética global, que es el nombre de un campo de trabajo interdisciplinario propuesto por Van Rensselaer-Potter en la década de 1970, con la intención de establecer un puente entre las ciencias biológicas, las ciencias sociales y las humanidades. El objetivo de la bioética global podría resumirse en generar conocimiento acerca de cómo usar el conocimiento al servicio de la sobrevivencia de la especie humana y de su hábitat. Y por último, hay que distinguir ética ambiental de ética ecológica. La ética ambiental tiene un matiz únicamente antropocéntrico, es decir, aquella actividad y movimientos sociales que luchan por un mejor ambiente y una mejor calidad de vida para los hombres nada más. Y la ética ecológica, en cambio, es una ciencia interdisciplinaria de la biosfera que aborda la cuestión de la relación humanidad-naturaleza con una perspectiva global. Esto lo define Jorge Riegemann. Por eso, para hablar sobre ética ecológica es necesario que conozcamos que la explotación de los recursos naturales y de la vida social tal cual como la conocemos se enfrenta a límites extremos. De hecho, cada vez es más popular la idea y la información que llega sobre que nos encontramos ante un cronómetro en retroceso de 20 años. Esto significa que si en 20 años no se revierte todo el daño que se ha hecho en el medio ambiente, va a cambiar muchísimo y va a peligrar la vida de los seres humanos. Por eso, la gestión de los recursos naturales en el mundo contemporáneo, que explotan la materia prima al extremo y que contaminan de manera significativa, no son la única razón, porque también existen factores sociales como el crecimiento demográfico sin control, la contaminación de dióxidos de carbono que emiten, por ejemplo, las reses de ganado, como los que se encuentran en Estados Unidos, la extensión del territorio para el cultivo, para la siembra, que tiene la intención de abastecer el hambre. Y estos son algunos de los factores más impactantes o más significativos que aquejan a nuestra sociedad. Para poder dirigir nuestra conducta hacia una ética ecológica, es necesario entonces pensar en qué es lo que se entiende por desarrollo y qué es lo que se entiende como progreso, para poder resignificar y para poder redirigir las acciones que se están tomando respecto al manejo de los recursos naturales y su empleo, y si vamos a mantener un estilo de vida como lo conocemos o si habrá que replantearse un nuevo modelo social, económico y político.
Nosotros hemos escuchado que como sociedad necesitamos realizar una serie de cambios en nuestras rutinas cotidianas para poder generar menos impacto ambiental y reducir la huella ecológica, y cada vez son más las personas que se suman al reciclaje, que cambian las bolsas de papel por bolsas de tela, que compran popotes reciclables y los cargan cuando van a los restaurantes, a los cafés, etcétera, que se reutiliza la ropa, que se dona la ropa a diferentes marcas para que con esos tejidos puedan fabricar nuevas y no se esté contaminando constantemente. Pero la pregunta aquí es si estas acciones son suficientes. Lamentablemente la respuesta es que no son suficientes, y aunque adoptar nuevas formas de cuidar el planeta y sus recursos cumple con una parte del problema, este es muchísimo más complejo porque las decisiones que pueden generar un impacto sustancial se encuentran bajo el control hegemónico, que a su vez responde a una economía global, que es una gran tendencia mundial. En este sentido, las esferas de poder político y poder económico que giran en torno al capitalismo tardío venden, distribuyen, sustraen, etcétera, sin importar la afectación de los ecosistemas. El ejemplo más inmediato a nivel internacional es la quema del Amazonas y la apática respuesta del mandatario de Brasil, o como los casos famosos de islas de ropa o de basureros tecnológicos que llegan a África respaldados por acuerdos económicos y políticos de países primermundistas. Y es así como a partir de la industrialización y la sociedad de consumo se ha transformado el impacto de los ecosistemas. Pero, ojo, estos preceptos no son algo ajeno a nosotros, no nos deslindan de la responsabilidad como parte del sistema, porque formamos parte del mismo engranaje. A propósito de esto que mencionas y la pregunta que planteas si estas acciones son suficientes, me gustaría dar algunos datos del país. Este diario español que publicó en marzo de este año algunas estadísticas. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha radiografiado los principales problemas ambientales del planeta partiendo del conocimiento científico disponible. En el planeta, con 7.500 millones de habitantes y por lo que puede ocurrir en un futuro próximo, calculan que para 2050 la ONU prevé que sean 10.000 millones de personas y para 2100 11.000 millones. En este informe se abordaron varios aspectos como el cambio climático, que desde 1880 la temperatura media de la superficie mundial ha aumentado entre 0.8 y 1.2 grados Celsius. En el último decenio se han registrado 8 de los 10 años más cálidos de los que se tiene constancia, y las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse entre un 40 y un 70% entre el 2010 y el 2050 para que puedan cumplir el Acuerdo de París y evitar los peores efectos del cambio climático. Nos preguntaremos si estas acciones pequeñas que podemos ir haciendo van a contribuir para desacelerar este cambio. En cuanto a la contaminación del aire, esta polución causa entre 6 y 7 millones de muertes prematuras al año, y el 95% de la población del planeta reside en zonas con niveles de partículas finas superiores a los recomendados por la OMS. En cuanto a biodiversidad, las zonas protegidas no llegan ni siquiera al 15% de los hábitats terrestres y al 16% de las zonas costeras y marinas, el 42% de los invertebrados terrestres, el 34% de los de agua dulce y el 25% de los marinos se encuentran en riesgo de extinción. En cuanto a biodiversidad, las zonas protegidas no llegan al 15% de los hábitats terrestres y al 16% de las zonas costeras y marinas, el 42% de los invertebrados terrestres, el 34% de los de agua dulce y el 25% de los marinos se encuentran en riesgo de extinción. Los océanos. Aquí nos marcan que el 50% de la gran barrera de coral australiana está dañada por el aumento de la temperatura, mientras que los manglares han perdido entre el 20% y el 35% de su área de distribución desde 1980. Cada año, 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los océanos. Sobre el agua dulce dicen que desde 1970 el 40% de los humedales del planeta han desaparecido, y estos pues son unos ecosistemas claves en la lucha contra el cambio climático. Sobre la agricultura y los usos del suelo, pronostican que en 2050 unos 4.000 millones de personas vivirán en tierras desertificadas. La deforestación se ha ralentizado algo, pero sigue avanzando en el mundo, y el 33% de la comida se pierde o se desperdicia, sobre todo en los países más desarrollados. Como podemos ver, la gestión de los recursos medioambientales y las decisiones éticas de mayor impacto que se toman al respecto están directamente ligadas a una legislación y a la política.
En un contexto contemporáneo, los seres humanos nos encontramos en una situación ecológica irreversible. Por ejemplo, una de las denuncias de Alicia Bárcena, bióloga y trabajadora de las Naciones Unidas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una intelectual partidaria de la justicia social, denuncia que los modelos económicos no funcionan en distintos aspectos de desarrollo humano. Uno de ellos, y el que nos atiende el día de hoy, es el del medio ambiente. Pues vivimos en un mundo fragmentado donde los que tienen el capital ya no hacen nada al respecto y por ello el impacto que se tendrá en este es desigual para el mundo y afectará más a América Latina y al Caribe. El impacto de estas repercusiones en quizá 10, 20 años, si no se hace nada al respecto, es que tengamos temperaturas de 4 grados. No va a ser la misma temperatura para todas las partes del mundo, sino que los países subdesarrollados son los que se verán más afectados. ¿Se ha preguntado por qué? Pues porque ahí es donde están más las fábricas, que contaminan más. Entonces, esto nos hace preguntar quiénes son los líderes del mundo. Y esta pensadora, esta bióloga, nos dice que Google, Amazon y Facebook tienen la mayoría del capital del mundo, lo que indica que el poder está en los Big Data. Por lo tanto, tienen el control de la gente. Y el que lidera la tecnología es el que va a gobernar. Los dueños de los Big Data son los que tienen el manejo de la información, porque la gente así también lo ha permitido, lo cual nos puede llevar a pensar qué tanto le vamos a dar poder y fuerza a estas estructuras de las tecnologías de la comunicación. Facebook, por ejemplo, ha influido, esta denuncia de Noam Chomsky, el filósofo, que en Alemania del 2017 Facebook tuvo un impacto bastante significativo para estas elecciones. Y lo podemos ver registrado por si quieren consultar en su nuevo libro ¿Quién domina en el mundo? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Bueno, podemos utilizar los Big Data como un recurso de presión, es decir, empoderamiento ciudadano. Por otra parte, el filósofo y político Noam Chomsky, que tiene fuertes y justas críticas al sistema neoliberalista, habla que no se toma en cuenta mucho a la gente y que se toman un montón de decisiones políticas y de mercado por parte de economías neoliberales sin importarles las sociedades. Por ejemplo, quizás lo saben o podemos enterarnos ahora que en Playa del Carmen, en Cancún, en Tulum, existe un montón de inversión de inmobiliarias donde afecta a los ecosistemas, pero a final de cuentas el sistema capitalista pues, no se preocupa mucho por eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante las necesidades ecológicas? Chomsky se pregunta si las acciones individuales son suficientes para poder hacer transformaciones y él afirma que no es así. Nosotros podemos tener una granja, un rancho autosustentable y eso es bastante bueno para nosotros, pero el impacto que puede tener de manera global no es nada significativo. Por lo tanto, hay que actuar como comunidad. Por eso es necesario unirnos a asociaciones o a grupos donde la fuerza y el impacto de estas acciones de conciencia ética ecologista puedan generar cambios masivos. Otra cosa que podríamos hacer es modificar las formas de consumo por unas más éticas, lo cual impactaría a la industria y esta tendría que reconfigurarse para poder acceder a su público. Si nosotros consumimos, por ejemplo, mucha moda, el fast fashion, si nosotros exigimos a las industrias textiles que queremos una ética más ecológica, pues tendrán que hacerlo porque si no, no nos van a vender. Y cierro con Chomsky la siguiente cita. Podemos decir que el mundo es terrible y observar cómo sucede, pero tenemos posibilidades. Siguiendo con las propuestas del lado de la filosofía, Adela Cortina, esta filósofa española muy activa, tiene un libro llamado Por una ética del consumo, publicado en el 2002. Ahí ella comenta que para resolver los problemas medioambientales, pues no es suficiente buscar nuevas soluciones tecnológicas en una desesperada huida hacia adelante, porque la tecnología resuelve ciertamente algunos problemas, pero genera otros. Lo que urge entonces es crear una nueva actitud en las personas y en los grupos, una nueva forma de acercarse a la naturaleza, no expoliadora, no manipuladora, y explicitar públicamente los rasgos de dicha actitud. Estaría muy de acuerdo con lo que acabas de explicar sobre la propuesta de Chomsky. Adela, en sintonía con Hans Jonas, un teólogo y filósofo alemán, apelan al principio de la responsabilidad que propone preservar la integridad del mundo y la esencia del hombre frente a los abusos del poder. Esto genera nuevos imperativos éticos, incondicionales, fundamentados ontológicamente, que se expresan a través de formulaciones negativas o positivas, como las que les voy a leer enseguida.
Obra de tal modo que los efectos de tu acción no sean destructivos para la futura posibilidad de una vida humana auténtica en la tierra. Incluye en tu acción actual, como objeto también de tu querer, la integridad futura del hombre. Obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Es un deber legar a las generaciones futuras el universo, al menos no peor, de como lo hemos encontrado. Como han escuchado, pues estas formulaciones recuerdan a los que conocen a la ética formal kantiana, y estos postulados son formales a priori porque son universales y necesarios, y se podría hablar aquí de una propuesta deontológica, que los que han estudiado filosofía saben que la ética kantiana ha sido problemática por precisamente apelar a un universalismo moral incompatible con muchas culturas, pero aquí los filósofos que están preocupados por la ética ecológica sí están apostándole por una ética global en estas cuestiones de ecología. Esta es una adecuación ética kantiana bastante acertada. Y nos podemos preguntar entonces cuántos de nosotros que obramos con el bien ético lo hacemos por obligación, por condena y cuántos por compromiso. Por eso las medidas que se suelen tomar desde distintos espacios públicos que apelan a la ética ambiental suelen tener mensajes ya sea de amenaza o de condena, probablemente les sea familiar, ¿no? Si no tiras la basura separada, pues ahí está el problema, pero generalmente hay un mensaje, digamos, negativo en esa publicidad. A veces está llena de datos lastimosos, aunque si bien son ciertos, están faltos de estrategia, porque mucho de lo que se comunica viene acompañado de una amenaza, como dije hace un momento, de denuncia, pero muy poco con motivación. Por ejemplo, el INEGI reporta que en México el 56.4% de las personas no separa la basura y que son las zonas rurales las que lo hacen más que las urbanas. 49.7% sobre 41.9% respectivamente. Qué interesante. Este dato es de tipo informativo, necesario, pero además de informar se necesita pensar en estrategias que apelen a lo positivo, es decir, a la motivación. Los motivos individuales, aunque no son capaces de revertir el problema ecológico, si se trabaja como movimiento social, como grupo, en lugar de esperar a que el gobierno o el mercado atienda estas necesidades medioambientales, sí se puede atacar el problema, pero no desde el regaño. A la gente no le gusta que la regañen. Es más efectivo que se incite a la promoción del cuidado. Por ejemplo, se ha visto en las playas que hay contenedores muy creativos, los diseñadores están creando formas de pez y los ponen en la playa, y en lugar de estar regañando, que vemos en las noticias que cada puente vacacional o vacaciones de verano están llenas de basura, lo que hace es que de manera, digamos, interactiva hay propuestas creativas donde se promueve el cuidado del medio ambiente. O también quizá hayan visto de pronto contenedores donde aparecen las imágenes de futbolistas, dos futbolistas, y las colillas de cigarro deben ser depositadas en esos cestos, y entonces es como que a qué futbolista le vas y se va llenando los basureros en el lugar adecuado y no se está contaminando con la colilla de cigarro que hay en toda la ciudad y son bastante contaminantes por los plásticos que contienen. Bueno, entonces por eso es importante generar nuevas actitudes ante, por ejemplo, el uso del plástico, que si bien hay una tendencia en la industria global y creativa a trabajar con bioplástico, sí es necesario pensar en distintas alternativas. Por otra parte, el reciclaje de prendas, que son en su acumulación altamente contaminantes, habría que modificar las lógicas de su consumo. Por ejemplo, el terciopelo es el tejido más contaminante de todos. Por ejemplo, podemos pensar cuántos litros de agua se necesitan para pigmentar una mezclilla, son bastantes. Podríamos pensar también en cuál es el agua invisible que está en los tés y en los cafés que nos tomamos día con día. Por eso esto requiere diseñar la publicidad y la propaganda para que los objetos no pierdan su valor en la reventa. La cuestión demográfica también es una situación que hay que pensar y quizá no la consideramos demasiado. ¿Cuántos hijos vas a tener y qué impacto ambiental va a tener esto en la gestión de los recursos? Cada vez somos más personas, como mencionó Jazmín hace un momento, el crecimiento poblacional va a estar sobregirado y entonces es necesario repensar en un control natal. Me celebro y me canto a mí mismo, y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago, e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra, para ver cómo crece la hierba del estio.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron a otros padres que nacieron aquí, de padres, hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy. Y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuchas y los treros, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción, y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Creo que una hoja de hierba es tan perfecta como la jornada sideral de las estrellas, y una hormiga, un grano de arena. Y los huevos del abadejo son perfectos también. El sapo es una obra maestra del dios, y las zarzamoras podrían adornar los salones de la gloria. El tendón más pequeño de mis manos avergüenza a toda la maquinaria moderna, y una vaca paciendo con la cabeza doblada supera en belleza a todas las estatuas. Y un ratón es milagro suficiente para convertir a 6 trillones de infieles. Descubro que he asimilado granito, carbón, musgo, frutas, semillas, raíces, y que todo mi cuerpo está impregnado de cuadrúpedos y de pájaros. He dejado allá lejos, por razones esenciales, las formas interiores, pero puedo hacerlas volver a mí cuando quiera, y es inútil la violencia o la timidez, inútil que las rocas plutónicas me lancen su fuego cuando me acerco, inútil que el mastodonte recule y se esconda bajo el polvo de sus huesos, inútil que el mar se hunda y los grandes monstruos se agazapen en el fondo del agua, inútil que el águila se albergue en el pícacho que recojea las estrellas, inútil que se arrastre la serpiente entre las lianas y los troncos, inútil que el antílope huya por las veredas escondidas en el bosque, inútil que las alas de pico afilado naveguen hacia el norte lejano del Labrador. Yo lo sigo rápidamente y subo hasta el nido en lo abrupto del acantilado. Creo que podría volverme a vivir con los animales. Son tan plácidos y tan sufridos. Me quedo mirándolos días y días sin cansarme. No preguntan, ni se quejan de su condición. No andan despiertos por la noche, ni lloran por sus pecados, y no me molestan discutiendo sus deberes para con Dios. No hay ninguno descontento, ni ganado por la locura de poseer las cosas. Ninguno se arrodilla entre los otros, ni ante los muertos de su clase que nacieron y vivieron miles de siglos antes que de él. En toda la tierra no hay uno solo que sea desdichado o venerable. Me muestran el parentesco que tienen conmigo, parentesco que acepto. Me traen pruebas de mí mismo, pruebas que poseen y me revelan. ¿En dónde los hallaron? Pasé por su camino hace ya tiempo y los dejé caer sin darme cuenta. Camino hacia adelante, hoy como ayer y siempre, siempre más rico y más veloz, infinito, lleno de todos y lo mismo que todos, sin preocuparme demasiado por los portadores de mis recuerdos, eligiendo aquí solo aquel que más amo y marchando con él en un abrazo fraterno. Esto es un caballo, miradlo, soberbio, tierno, sensible a mis caricias, de frente altiva y abierta, de ancas altinadas, de cola prolija que flagea el polvo, de ojos vivaces y brillantes, de orejas finas, de movimientos flexibles. Cuando lo presionan mis talones, su nariz se dilata, y sus músculos perfectos los tiemblan alegres cuando corremos en la pista. Pero yo solo puedo estar contigo un instante. Te abandono, maravilloso corcel. ¿Para qué quiero tu paso ligero si yo galopo más deprisa? De pie o sentado, corro más que tú. Canto a mí mismo. Walt Whitman. Para Carramato del Pensamiento. Jorge Abraham. Vamos a recordar también una aportación interesante de un filósofo de la posmodernidad llamado Baudrillard, que nos dice que el rasgo característico de la sociedad del consumo es la insatisfacción permanente, donde lo que hoy se consume de forma deseable, mañana deja de serlo, aunque el servicio del producto sea el mismo y también del consumidor, el cual se incorpora en una espiral sin fin donde su demanda es revelada continuamente.
podemos preguntarnos qué tanto se justifica lo que creemos que necesitamos consumir, y de ahí podemos empezar a implementar estrategias para limitarnos en este tipo de consumo y hacer una cultura distinta de consumo. Por ejemplo, Martha Nussbaum, una filósofa estadounidense bastante activa en cuestiones legales, ha generado una teoría en el 2012 sobre el florecimiento humano y ha determinado 10 capacidades necesarias para lograrlo. Tanto el déficit del poder adquisitivo como su exceso entorpece el desarrollo de estas discapacidades que proponen. En este paradigma, como pilar central, se halla el fundamento de una teoría que pone énfasis en la lista de las capacidades que parece razonable suponer que componen las condiciones mínimas de una vida digna con carácter universal. Y aquí de nuevo volvemos a plantearnos los problemas culturales de proponer una definición única de vida digna que tenga pues esta ambición de volverse universal, y ella establece 10 capacidades: la vida misma, la salud física, la integridad corporal, los sentidos, la imaginación y el pensamiento, las emociones, la razón práctica, la adscripción social o afiliación, la relación con la naturaleza, y esto implica a otras especies, el juego y el control sobre el propio medio. Y también, obviamente, de estas 10 capacidades me voy a centrar en la que tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza y otras especies. Ella habla también de una ciudadanía cosmopolita, que la concibe como aquella que sostiene que nuestra principal lealtad debe ser con el común de la humanidad y los primeros principios de nuestro pensamiento práctico deben respetar el igual valor de todos los miembros de esta comunidad. Esto lo dijo en 1999 y ella apuesta mucho por la educación y dice que esta ciudadanía mundial debe empezar a construirse pues en las instituciones educativas. Nussbaum admite que pues es un tema amplio y complejo que requiere el manejo de múltiples disciplinas, pero está el hincapié en las humanidades. Dice que como mínimo los aportes de la historia, la geografía, el estudio interdisciplinario de la cultura, la historia de los sistemas jurídicos y políticos, incluso el estudio de la religión son muy necesarios porque están en mutua interacción y complejidad creciente conforme pues van aumentando la madurez cognitiva de los alumnos, y que la educación humanística es clave para generar esta ciudadanía mundial que permite que después la persona la desarrolle. Destaca el fomento del pensamiento crítico aplicado al análisis de distintas teorías económicas y de determinados acontecimientos históricos, de diferentes alternativas sobre cómo comprender la justicia social y la convivencia pacífica entre grupos dispares, la comprensión de las complejidades de otras culturas y de otros modos de afrontar la existencia. También la posibilidad de hablar cuando menos alguna lengua extranjera, que no solo, según ella, nos abre espacio de comunicación, sino que nos ayuda a percibir otras formas de fragmentar la realidad. El momento actual exige de manera urgente la reivindicación de una democracia que garantice, al modo que lo entiende Nussbaum, las capacidades para todos que permitan una vida libre y con cierto bienestar. Está pidiendo, en otras palabras, un compromiso claro, honrado, riguroso de parte de los educadores por un modelo que forme en humanidades a los estudiantes y que después puedan madurarlos en su vida diaria. También le hace mucho hincapié en el ámbito de las artes, y también es la crítica que hace que si el sistema ha relegado a las artes, esto se va a manifestar como insensibilidad y falta de empatía, que hay que volverlas a retomar. Está hablando de multiculturalidad y cómo eso puede abrir nuestra mente y no fragmentarla. También habla sobre esta mirada humanista de que cuál es nuestro hogar, cuál es nuestra casa, y hay que, no solamente son esas 4 paredes en las que nos encontramos, sino también el mundo en el que habitamos. Por eso me parece muy ad hoc traer aquí a la mesa algunos resultados de una conferencia que dio Martin Heidegger en 1952. Esta conferencia se tituló Construir, Habitar y Pensar, y justamente se pregunta este gran filósofo qué significa habitar, y explica que la región no se limita a la vivienda. Habitar no es solamente alojarse, sino que significa cuidar, significa abrigar,
Y habitar es una manera en que los mortales estamos en la tierra. ¿Cuál es la esencia de este habitar? Es cuidar, es haber sido llevado a la paz, y el lugar donde habitamos es la tierra, que significa bajo el cielo, la que floreciendo da frutos, extendida en riscos y aguas, muy poético, abriéndose en forma de plantas y animales. Los que habitan son mortales, lo que significa que somos capaces para la muerte, muy heideggeriano. Los mortales habitan en el modo como cuidan, en la medida también en que salvan a la tierra, porque salvar a la tierra es más que explotarla o incluso estropearla, como estamos haciendo ahora. Salvar a la tierra no es adueñarse de la tierra, no es hacerla nuestro súbdito, donde solo nos conduce a un paso que es la explotación, donde ya nos encontramos. Y podemos ver aquí la distancia que se encuentra entre el sujeto y su mundo antitético, en el sentido de estas denuncias heideggerianas. ¿Cuáles son las razones por las que nos preocupa la tierra? ¿Es por egoísmo? ¿Es por medio a que se terminen los recursos naturales que nos permiten la pervivencia? ¿Hay una verdadera conciencia de una entidad natural que se quiere respetar? Es decir, ¿cuál es nuestra casa? ¿Son los muros que cobijan las noches el habitar en la tierra heideggeriana? Entonces aquí este pensador lo que nos hace reflexionar es que habitar y que nuestra casa no se limita solamente a estos muros de ladrillo que nos cobijan, sino que habitar es nuestro mundo, ¿no? Y hay que cuidarlo. Pero no solamente por egoísmo, porque me voy a morir o por la falta de recursos naturales o porque mis nietos ya no van a tener agua limpia, sino porque finalmente nos hemos acostumbrado tanto a estas sociedades tan modernas que la naturaleza nos parece cada vez más ajena. Ya no nos queremos ensuciar en la arena o tocar el césped. Ya estamos tan acostumbrados al asfalto que nos hemos desnaturalizado. Y hablando de pues la necesidad de contemplación y conexión con la naturaleza, consulté un libro publicado en el 2014 por el teólogo y filósofo Leonardo Boff, que algunos lo conocerán porque fue el teólogo de la liberación, y tiene este libro llamado El Tao de la Liberación. Ya desde el título nos está hablando de una revisión de religiones orientales, lo cual me parece a mí muy interesante. Y él tiene también una propuesta basada en una activista llamada Judith Blunt, que se define a sí misma como ecofeminista. No sé si tú, Tania, habías escuchado esta terminología. Sí, y unos todavía más extraños. Sí, y Judith Blunt habla del bioregionalismo como una alternativa que plantea retomar modos tradicionales en los que seres humanos vivieron durante milenios antes de que hace 5.000 años surgieran los primeros imperios. Para entender bien qué es esto de la bioregión, la definición del libro nos dice que es una entidad geográfica que normalmente se define por el área de captación de una cuenca fluvial. En tiempos modernos, según esta visión, debemos encajarnos en el ecosistema y en la economía local de un lugar determinado, en vez de tratar de moldear este lugar para que responda a nuestros gustos personales. Sí, a propósito de esto, es una de las consideraciones que tienen los arquitectos y los ingenieros civiles. ¿Cuál es verdaderamente este habitar, ¿no? ¿Cuál es verdaderamente nuestra casa? ¿Solamente destruimos los ecosistemas o somos parte de ella? Sería bueno hacer un programa sobre la vida vertical. Teníamos pensado hacer eso porque conozco actualmente unos arquitectos que están proponiendo tesis y proyectos donde todo lo vas a encontrar en el edificio donde vives, y incluso el arte, porque va a haber exposiciones, va a haber áreas verdes, está el centro comercial, el cine y otras formas de entretenimiento. Es una apuesta, por lo menos aquí en Guadalajara, donde están estos proyectos en auge. Y me dio un dato interesante la estudiante llamada Ana Paula Ángeles, que según la teoría en arquitectura, una ciudad tiene que tener el 20% de área verde comparado con todas las infraestructuras, pero dice que por lo menos aquí en Guadalajara eso no se respeta y que está calculado solo un 6%. Sí, podemos hablar sobre urbanismo, y ahorita que dices sobre los espacios verdes que debemos de tener, no solamente para es la destrucción que hacen las inmobiliarias con su gran negocio, sino también está pasando con los políticos, donde abren nuevos caminos o amplían avenidas, como fue el caso de Avenida López Mateos,
donde al destruir ciertos camellones se llevaron muchos árboles y no los replantaron. Y a propósito, por ejemplo, cabe el dato de que Brasil es el país que no solamente cumple con los metros cuadrados de verde por individuo, sino que los supera 3 veces más. Entonces estamos bastante lejos, ¿no? Claro, y es preocupante porque cada vez vemos más torres y más construcciones, y lo que le pasó a la Primavera hace poco, o lo que le pasó al Parque Metropolitano, que también le quitaron pues gran parte de su terreno en la parte trasera para construir ahora unos torres que seguramente pronto aparecerán. Ahí está la conciencia y la participación que podemos tener como sujetos individuales, es si después de estas decisiones económicas lucrativas nosotros formamos parte o las rechazamos y entonces estamos exigiendo al mercado que genere condiciones dignas para nuestro planeta. Pero es ambivalente porque yo recuerdo que sí había pancartas y los vecinos manifestándose de que no construyeran más torres ni más cotos y dejaran áreas verdes, y las tenían ahí colgadas. No, no tenían nada que hacer porque es una cuestión legal. Es una vía que se debe de buscar no solo por una manifestación, una marcha o una pancarta, sino que los ciudadanos deberíamos de organizarnos para movernos a nivel legal, que pues es la única vía donde se podría frenar esto. Una pancarta o una lona no va a detenerlo, tiene que ser por vías legales. Por eso a mí me parece muy interesante que, por ejemplo, Marta Nussbaum esté tratando de que estos 10 principios se puedan mover a nivel constitucional. En Estados Unidos no sé cómo vaya el proceso, pero ella ya entendió que no solo se debe de quedar en la teoría, la propuesta, sino que debe de llevarse a ámbitos legales. Sí, no me refería necesariamente a que se manifestara la gente, sino simplemente a rechazar la compra, ¿no?, de estos espacios que no tienen una ética ecológica. Y por supuesto que tenemos que, además de apelar a lo legal, de fijarnos muy bien cuál es el político por el que estamos votando y si tiene algún plan para el medio ambiente. Bien, retomando lo del biorregionalismo, ahí hay 5 objetivos, me parece importante mencionarlos: autosuficiencia, armonización con la naturaleza, satisfacción de las necesidades individuales, construcción de una cultura comunitaria y logro del control comunitario. Esto se publicó en 1985 por la activista Judith Blunt. Lo está retomando Leonardo Boff, y en el libro aparece una tabla comparativa muy interesante de cómo podría el modelo biorregional atender las problemáticas que tenemos del crecimiento industrial. Por ejemplo, en el modelo biorregional se propone que la región se vuelva una comunidad en lugar de un estado o una nación. Y en cuanto a la economía, el modelo biorregional intenta pues trabajar sobre la conservación y la restauración en lugar de la explotación. También busca que la estabilidad y todo lo local pueda ser autosuficiente y que la cooperación se vuelva una actividad primordial, mientras que en el capitalismo vemos que tenemos como imperativo de crecimiento y progreso, y que la competición es esencial para poder salir adelante. En cuanto al sistema de gobierno, el modelo biorregional propone una descentralización y que se pueda diversificar el consenso, haciendo que haya más participación y que haya más distribución del poder, mientras que en nuestro sistema económico actual hay centralización, hay jerarquías y control, hay un gobierno de la mayoría, aunque nos venden que esto de la democracia sabemos que es una ilusión y terminan gobernando unos pocos, y hay dominación y control. Y la corrupción que aqueja a los países, a todos, ¿no?, pero sobre todo a los países latinoamericanos. Sí, con tantos problemas que en estos días ha habido, ¿no?, en Bolivia, en Chile y en Venezuela, todos los cambios que se están generando. Y en cuanto a la cultura, el modelo biorregional propone una simbiosis en lugar de una polarización. Es lo que tú mencionabas hace rato sobre el multiculturalismo, y que
se vea el progreso como un crecimiento cualitativo en lugar de un crecimiento cuantitativo. Y en una tendencia de la generación Z es que estos jóvenes que de pronto se piensan que no tienen ideales, pues todo lo contrario. Justamente esta reestructuración de los modelos bioregionales y del crecimiento industrial del que nos estás platicando van a ser una exigencia de la nueva ideología de los jóvenes que van a demandar, entre otras cosas, una exigencia medioambiental, porque además van a ser los más afectados. Tú y yo, Jazmín, pues sé que quizá queremos vivir muchos años, pero no nos va a tocar el impacto más duro, ¿no? Y entonces estos jóvenes van a tener que replanteárselo. Y si no, pues Sí. vivirán estos 4 grados que nos van a tocar aquí en México. O los jóvenes de ahora que se puedan plantear si quieren tener hijos que van a vivir estas condiciones. Ayer leía una estadística donde en 85 años se calcula que la dieta a nivel mundial va a tener que cambiar porque las carnes ya no van a ser tan fáciles de generarse porque toda la deforestación que ha generado para que tengan el ganado ya no va a ser un suelo fértil. Ya no lo van a poder utilizar, entonces se va a reducir la producción de carnes, la venta de carnes, y la dieta va a tener que cambiar definitivamente. En 85 años ya lo están pronosticando así. Sí, de hecho uno de los más grandes contaminantes en el mundo es las emisiones de dióxido de carbono por reses. Y quizá hemos visto en documentales o en imágenes por ahí en redes sociales en Estados Unidos, que es el mayor productor de carne y de exportador también, todos los terrenos que tiene para sus animales, y toda esa tierra ya no se puede reutilizar para la siembra, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, allí habrá que ver qué reestructurar. Y sobre la planificación natal, es un problema también ético porque muchas personas van a apelar a su libertad, ¿no? A dónde está ese libre albedrío y de poder tener la cantidad de hijos que deseen. Y contrario a lo que podríamos pensar de China, que ahora ya probaron que se pueden tener 2 hijos, pero hasta hace apenas 2 años, creo, solamente estaba permitido tener un hijo, y si querías tener más de un hijo, pues había que pagar una cantidad extra de dinero. Pero en realidad vamos a pensar con egoísmo y voy a ser libre y tener los hijos que yo quiera, o voy a pensar éticamente a favor de mi evitar en el mundo, y diré, bueno, que voy a tener una conciencia y tendré menos hijos del estimado, ¿no?, que tenía, en un sentido más ético, ecológico. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? Pues con la globalización y el neoliberalismo que está a flor de piel en Latinoamérica, estos son conceptos clave para la reestructuración de la gestión de nuestros recursos. Y si se deja la resolución solamente en sus manos, si no se toman decisiones legales desde la ciudadanía, pues solamente serán favorecidas las élites, las que tendrán este gran negocio y beneficio también en el sentido de los recursos naturales, porque lo podrán pagar. Los recursos naturales van a subir de precio. De hecho, hubo un experimento, quizá lo sepan, en Bolivia. Reino Unido hizo un negocio neoliberalista con el presidente de Bolivia porque querían privatizar el agua. Entre otras cosas porque se necesita mucha agua para sacar el petróleo, y lo que sucedió fue que las personas, los ciudadanos, se manifestaron e impidieron que se privatizara esta agua, que por cierto iba a ser bastante cara, porque ahí estaban los costos de infraestructura. Y bueno, son decisiones sociales que podemos tener para no dejar que estos sistemas primermundistas estén dominando los recursos, porque si no, solamente ellos van a poder pagarlos y el resto de la población, como la mayoría de las veces, no va a tener para los recursos básicos necesarios. Estamos hablando de un 8% de personas que tienen la total riqueza del mundo, y de ese 8%, el 6% es el dueño de los Big Data que mencionaba hace un rato. Por eso la sociedad necesita modificar, hábitos de consumo, prácticas ecológicas en la vida cotidiana, pero también necesita tomar un papel importante en cuestiones legales y presionar para el cumplimiento de cambios climáticos que favorezcan. De hecho, podemos revisar cuáles son las promesas políticas de nuestros recién estrenados gobernantes en el país y en la nación, y casi nadie propone ningún tipo de propuesta ecológica o ambientalista. Parece que es más un tema de Europa o de Canadá y quizá algunas ciudades de Estados Unidos, pero en Latinoamérica muy poco se escucha de eso.
También, bueno, se puede apelar para una ética ecológica en innovación, la ingeniería, el diseño, la arquitectura. Son formas cooperativas de producir y, bueno, ideas que sean verdaderamente sustentables y replantearnos la vida social tal cual como la conocemos, a favor de una conservación del medio ambiente. Esto significa que el sentido de nuestra existencia y tendremos que resignificarlo, así la vida moderna tal cual la vivimos, abandonar este ideal colonizador y repensar si esta vida cómoda realmente es la más óptima para nuestra medida. Podemos ir con un ejemplo bastante inmediato de este año y es cómo en Guadalajara se vio afectada un montón de población cuando había escaso abastecimiento de gasolina. Y muchísimas personas pues colapsaron literalmente y el problema, o sea, qué tan dependientes hemos sido de estas nuevas prácticas sociales que influyen en nuestro medio ambiente. ¿Quién se atreve a sacar una bicicleta o a caminar un poco más? O sea, hay personas que viven en una cuadra de la tienda y se van en coche, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues para una ética ecológica habrá que implementar prácticas ecoambientales a favor de la sostenibilidad de la sociedad del planeta. Por ahí recuerdo que el gobierno de Zapopan de pronto ofrece cursos de que tengas tu huerto en la azotea. No sé si por ahí te suene, Jazmín. Sí. Si no, entre otras cosas, bueno, favorece simplemente ya el clima de tu casa. Hay que apelar a economías sostenibles que garanticen la vida de la naturaleza y de los ecosistemas. Y para esto es necesario que nos informemos sobre cuáles son los procesos de producción. Por ejemplo, cuál es la huella hídrica de los productos que consumimos, como el café, el té, los refrescos, las prendas de vestir y los pigmentos que se utilizan para teñir objetos que utilizamos. Y en el ámbito político, la población pues puede ejercer una gran influencia al votar por políticos que se interesen por una mejora ecológica, que lo empiecen a proponer porque ni lo proponen y no solamente que sean estos rapiña de recursos naturales para negociar con ellos. Políticos menos corruptos, no sé si eso exista, pero bueno, que apelen a estas políticas ambientales, que inviertan, que rediseñen sistemas sostenibles, urbanistas como los que tú mencionabas, ciudades que se caminen. Por ejemplo, sería bastante interesante y bastante adecuado para nuestro medio ambiente. Eso ya no existe, ¿no? O sea, ¿quién puede vivir en Guadalajara sin andar en transporte público o en su coche? Es bastante complicado, aunque cada vez hay más vías para la bicicleta, pero son insuficientes y bueno, solamente son para un individuo, ¿no? ¿Qué pasa con las familias? ¿Cómo se desplazan? Y bueno, en lugar de acaparar los recursos para fraccionarlos, para segmentarlos, para comercializarlos, pues sería algo que podemos demandar a la política. Por eso es necesario una reestructuración capitalista para los medios de producción y un replanteamiento de una cosmogonía y cómo queremos vivir. No nos importa el precio de vivir en este mundo posmoderno, no nos importa tener nuestro coche y contaminar, no nos importa si utilizamos demasiado plástico. Bueno, aquí está la parte de Heidegger, ¿no? ¿Cuál es nuestra casa? ¿Es mi hogar nada más o es la tierra? También para cerrar, de acuerdo con Edgar Morin en su libro El método en la parte 6, la ecología nos muestra que el desarrollo tecnoeconómico conduce a la degradación de la biosfera y a la degradación pues, de nuestras propias sociedades y vidas. Todo eso nos lleva a una ecosofía. Este término se refiere a una sabiduría colectiva en lo individual que nos permite salvaguardar nuestra relación con la naturaleza. Esa sería la propuesta de Edgar Morin y también de los otros filósofos de los que hemos hablado hoy, porque esta sabiduría nos lleva a un cambio que se va a reflejar en una antropoética. Este término quiere decir que nuestra visión del hombre se caracterice por tener y se distinga por renunciar al dominio y dominación del mundo para establecer una nueva alianza con la naturaleza. Es una propuesta la que nos dice Edgar Morin tú lo mencionabas también, Tania, de volver a resignificar nuestra identidad, nuestro sentido de vida, nuestros proyectos de vida, porque tenemos un compromiso. Tenemos que colocarnos no como los que dominan al mundo y a la naturaleza, sino integrarnos con todos los recursos y las especies para desarrollarnos desde ahí. Otra, pues ya haciendo una síntesis o propuestas finales para este programa, necesitamos informarnos y profundizar en todos los movimientos que hay a nivel legislativo y educativo,
aquellos que están interesados en leer más, pues ahí está Marta Nussbaum, Edgar Morán, Adela Cortina. Hay muchos documentales actualmente en las plataformas que nos están dando estas estadísticas que hemos mencionado, pero nos hacen un recorrido por varios continentes. Tenemos el caso tal vez de los más sonados en este año que se publicó en Netflix, Antes de la inundación, de Fisher Stevens, que fue grabado en el 2016, pero se publicó a principios de este año con la participación de, a muchos les gustará, de Leonardo DiCaprio. Y hay otro que es del 2006, de Una verdad incómoda, de Al Gore, este candidato a la presidencia de Estados Unidos, que también ha sido muy activo en estas cuestiones medioambientales. Y por supuesto no falta la recomendación de literatura, porque la ciencia ficción nos muestra las posibilidades de otros mundos, en el caso del cambio climático, ya sea en distopías o en utopías, como el caso de J. G. Ballard en su novela El mundo sumergido, o en otra novela que tiene llamada La sequía. Y otra recomendación es la de Margaret Atwood, El año del diluvio, y como lo han escuchado en nuestras cápsulas, el poema Canto a mí mismo de Walt Whitman, encontrado en su libro Hojas de hierba. De esta manera agradecemos el habernos acompañado en este episodio. También le damos las gracias a la Universidad del Valle de Temajac por prestarnos sus cabinas, a Rapiña por elaboración de nuestra imagen, y esperamos sus comentarios sobre este capítulo en nuestras redes sociales, iBooks, iTunes, YouTube y Spotify, así como las sugerencias para nuestra segunda temporada. Nos vemos en enero.